Capítulo. Ok, esto es calendario. Esto es. No, ese es otro calendario. Ese es otro calendario. Maya. Calendario maya. ¿Este es calendario? No, Repite el capítulo. Capítulo. ¿Cuál es calendario? Para atrás. Para atrás, ¿verdad? El capítulo va. Y jamón. Jamón. Y jamón favorita. Ok, así. ¿Y jamón? ¿Entero? No sé si es largo eso. Tampoco también. ¿Pero por qué? ¿Por qué así? El movimiento de la máquina cuando vas a hacer las rebanadas. O sea, esa no es una seña, ¿cómo se llama? Inicial. Inicializada. No, Tendrá con la no, boca. si no fuera así. Ok. Bueno, vamos a continuar o iniciar con el capítulo 22. Enseñanza con significado. Y bueno, este es un capítulo que reafirma lo que hemos venido comentando acerca de cuál debe ser el objetivo o el propósito de transmitir conocimiento a nuestros alumnos, cómo transmitirlos. Entonces, vamos a ver hoy que la enseñanza debe tener un significado, un propósito, que va más allá del mero conocimiento. El capítulo inicia con un ejemplo interesante, no sé qué les pareció, sobre el análisis de dónde estudiaron Moisés y Daniel. Fueron personas muy preparadas en todos los aspectos. Leían mucho, sabían de muchos temas, pero lo importante no era cuánto leían o cuánto sabían o cuánto conocimiento tenían, sino que los asesores de ellos o los maestros que tuvieron fuera de sus escuelas, que la Biblia no menciona quiénes son. Lo importante es cómo estos maestros encauzaron ese conocimiento para que ni Moisés ni Daniel terminaran separándolo, sino que al contrario lo unieran de una manera que todo reflejara la gloria de Dios, la creación de Dios. Y este ejemplo nos da la pauta para entrar a este capítulo con esa enseñanza con significado. Entonces, la enseñanza cristiana vemos que debe ser diferente a la enseñanza común, y para ello necesitamos primero revisar y entender y tener bien claro cuál es la naturaleza de una escuela, es decir, cuál es el propósito de una escuela, porque de ahí parte nuestra base. Y el significado que tengamos o la naturaleza o cómo entendamos cuál es el significado de una escuela, esa va a ser nuestra base y va a ser nuestro enfoque hacia donde nos dirigimos. ¿Recuerdan que parece que era en este capítulo que cuando enseñamos, si hay una escuela de enfermería, pues su naturaleza es enseñar pues a enfermeras sobre los pacientes, sobre cuestiones médicas, de tratamientos. Y decimos, si alguien es una escuela de golf, pues va a enfocarse
en todas las situaciones sobre cómo agarrar el palo, qué tipo de palo usar cuando la distancia entre uno y el hoyo sea mayor o menor, con qué fuerza, cuál es la técnica de golpeo, etc. Entonces, de acuerdo al concepto que nosotros tengamos de cuál es la naturaleza o cuál debe ser la naturaleza de una escuela, es en lo que nos vamos a enfocar. Al final de este capítulo vienen algunos tips y algunas sugerencias sobre algo que es muy importante, que es el currículum. Es en otra manera el plan de estudios, ¿no? ¿Por qué? Porque esto va a marcar la pauta hacia dónde vamos a llevar a nuestra institución y por lo tanto a nuestros alumnos, ¿no? Y a nuestros maestros. Entonces, ¿cuál debe ser, en sus palabras, en su opinión, la naturaleza de una escuela? ¿Qué me pueden comentar respecto a esto? Es un lugar donde se enseña y se aprende. Se enseña y se aprende. ¿Y se enseña qué? ¿Y se aprende qué? Pues todas las materias, ¿verdad? O sea, matemáticas, español, ciencias. Okay. Educación física. Ok. ¿Qué más? Hay un autor que menciona el libro, que se apellida Fowler. Dice él que la naturaleza de una escuela está marcada por dos cosas, ¿no? Que tanto la autoridad del maestro como la disciplina en el aula están limitadas a la naturaleza de la escuela. Y esto es muy importante, porque si reflexionamos y hemos escuchado sobre qué autoridad tenía el maestro unos años atrás, digamos unos 30 años atrás, comparado con la autoridad que tiene hoy, van a ser diametralmente opuestos. Y esto es un factor que termina influenciando la naturaleza de la escuela. ¿Y por qué ha cambiado la trayectoria? Bueno, no vamos a entrar sobre las causas, raíz, pero ¿qué ha ocasionado? Y así de una manera muy práctica, solo para tenerlo. Y hay algunos memes que nos gustan en ese sentido. ¿De qué manera? En otro tiempo llegaban los papás frente al maestro y platicaban con el maestro, y el maestro les decía: es que su hijo tiene cierta indisciplina, no le gusta trabajar en clase, platica mucho, etc. ¿Qué pasaba? Los maestros tenían la autoridad y los papás disciplinaban al niño en ese sentido. Hoy, ¿qué pasa? ¿En qué es diferente? Hoy el maestro no tiene la autoridad, es simplemente alguien que su función es transmitir el conocimiento, pero no tiene la autoridad. Si en la misma escena llegan los papás con el maestro y comentan exactamente lo mismo de la indisciplina, de la falta de trabajo, de la falta de interés del niño, ¿saben qué sucede? Pues que usted, maestro, se le paga para que haga que el niño trabaje, que el niño muestre el interés, que el niño esté en disciplina, pero él es así. Hoy el centro de la sociedad son los hijos, y eso es lo que ha cambiado esencialmente.
Entonces, hay que estar muy conscientes sobre cómo marca la naturaleza de la escuela esto, qué tanta autoridad, hablando como directora, qué tanta autoridad nosotros como escuela estamos dando a los maestros, y qué tanto se tiene esta percepción con los padres, por un lado, y con los alumnos, por otro lado. Sabemos que ahorita es luchar contra corriente, es ir contra cultura, porque no pasaríamos de decir, esta es la vieja escuela, es anticuado, quedaron con... Pero miren, ya estamos regresando en la actualidad a algo que se dejó de hacer hace mucho tiempo. En un tiempo se dejó de hacer las juntas de padres, se dejaron de hacer porque el alumno era solamente, y a nivel preparatorio y universitario, olvídense que ya el papá se parara en una escuela, que ya era. Eso está regresando, y por alguna razón está regresando, ¿sí? Están retomando ciertas cosas que le están dando otra naturaleza a la escuela. Entonces nosotros como escuela debemos de tomar esta reflexión para Isaías 55. ¿Cuál es nuestra naturaleza? ¿Estamos conscientes? Todos los maestros tenemos claro nuestra visión como escuela, nuestra naturaleza como escuela, y si no, bueno, es un área de oportunidad para poderlo compartir, porque es la base. De ahí es como vamos a transmitirlo a los alumnos y a los papás. Entonces, ahora, ¿cuál es el punto difícil aquí cuando una vez que identificamos que la naturaleza de la escuela? Bueno, pues que una vez que identificamos esa naturaleza, ahora viene que si somos una escuela cristiana, entonces nuestra naturaleza debe ser diferente a una escuela común. Tenemos dos, una escuela cristiana y una escuela común. Ya son de manera diferente. ¿En qué pueden ser iguales y en qué pueden ser diferentes? Bueno, lo que decía, transmitimos conocimiento, enseñamos materias, en esa parte definitivamente es parte de la naturaleza. Ahora, ¿en qué vamos a ser diferentes? Bueno, en el concepto que tenemos nosotros de que esas materias son parte de la creación de Dios y cómo las vamos a transmitir. Y es ahí donde llegamos al cabo del asunto, que para poderlo transmitir como institución, es decir, como plantilla de maestros, tenemos que estar acostumbrados a pensar de esa manera, en que las materias escolares no son algo separado de la cuestión de la creación de Dios. Y esto nos cuesta porque nosotros como maestros, ustedes como maestros, no fuimos educados de esa manera, no fuimos encabezados de esa manera. Entonces va a ser muy fácil que nos perdamos inmediatamente tratando de separar el conocimiento, y por eso es que el interés en este caso de Carlos, entonces, que parte del currículum que se diseñe, se haga, es que lleve este ADN, ¿no? Esta situación en donde los maestros estemos escuchando constantemente. Es en la iglesia donde estamos, digo, ¿por qué estamos predicando el Evangelio cada domingo? Y podría decir, sí, ya no escuché el Evangelio, y voy al siguiente domingo y otro tema, pero vuelvo a escuchar el Evangelio aterrizado. Porque miren, porque primero, que no hay otra forma, no hay otra manera de predicar que no del Evangelio. Pero en segunda, porque como seres humanos lo escuchamos el domingo y el lunes ya se nos empezó a olvidar. Y tenemos que otra vez retomarlo. Esto es así, o sea, la naturaleza de la escuela, el mentalizarnos de que las materias no son separadas, tenemos que hacerlo de una manera constante hasta que llegue a ser un hábito
en nosotros. Entonces, la Biblia establece claramente que Dios hizo el mundo en la forma en que lo hizo con un solo propósito: revelarse a sí mismo y promover nuestra adoración y servicio a Él. Y esto no puede estar separado de lo que hacemos. En todo lo que sucede, debemos recordar esto: que Dios creó al mundo para su gloria, para que le demos y lo exaltemos a Él en todo lo que hagamos. Entonces, la importancia del significado de la educación se reconoce por cómo nosotros educamos, por cómo nosotros transmitimos eso. El autor del libro menciona a otro autor, William Glasser. Dice que él insiste en que el material ofrecido en una clase que si no tiene significado el material, si no tiene significado lo que vamos a enseñar, entonces lo mejor es no lo enseñamos. Es decir, no nada más vamos a enseñar o a dar un tema porque tengo que dar un tema, porque hay algo que dar y yo no puedo ir contra las reglas o la disciplina o la naturaleza de la escuela, ¿no? Entonces, como maestros tenemos el compromiso y la responsabilidad de discernir en un momento dado y aportar a nivel, a lo mejor, junta de maestros. Saben que este material siento que falta ajustarle o definitivamente no creo que debamos darlo de esa manera. Pero no solamente dejarlo pasar pues porque así me lo dieron, aun cuando haya estado analizado y estudiado, pues así me lo dieron y pues yo no puedo ir en contra. ¿Por qué? Porque muchas veces o tenemos cierto miedo o somos apáticos o decimos, no, yo mejor quiero llevar la fiesta en paz. Pues así me lo dieron. No, recordemos que estamos llamados realmente a poder aportar Dios nos vaya mostrando esto. Entonces, para los cristianos es obvio, dice este autor, que el significado es importante y que el significado de la creación es en última instancia la autoentrega y la autorrevelación de Dios. Pero, ¿cómo podemos comunicar esta clase de significado de los niños? Y aquí es donde hay una reflexión y debe ser algo importante para nosotros o ustedes como maestros. ¿Cuál es la base? Pues la base es cuán bien hemos entendido el reino de Dios. ¿Qué significa el reino de Dios para nosotros? ¿Tenemos claro eso? Miren, les voy a poner un ejemplo, el por qué no lo tenemos tan claro, asumiendo no con ustedes, pero en lo general como cristianos. Hoy como iglesias se está trabajando en algo que se llama redes de iglesias. ¿Y qué es una red? Es un conjunto normalmente de personas, pastores, que trabajan, que buscan trabajar juntos para el reino de Dios. En otras palabras, la idea es unirse, no importando la denominación, para ver de qué manera podemos impactar a nuestra sociedad con ciertas actividades, ya sea trayendo algún conferencista que hable de la familia, de el noviazgo, o ya sea teniendo ciertas actividades juntos de visitar
orfanatorios, escuelas que enseñan con capacidades diferentes, etc. Pero ¿saben que hay una gran resistencia a estas redes? ¿Saben cuál es la principal resistencia? Que yo he estado tratando aquí en Reynosa de crear esta red, de ser parte de esta red. Cuando he hablado con algunos pastores o líderes de iglesias, lo primero que preguntan, ¿qué se les ocurre que pregunten? ¿De qué denominación es? ¿De qué denominación eres? ¿O de qué denominación es el líder de este movimiento? Y una vez que les dices la denominación, si llegase a ser su denominación, puede ser que tengas una cierta aceptación. Pero si no llegases a ser denominación, prácticamente tienes la puerta cerrada. Ahora la pregunta, entonces ¿estamos trabajando como iglesias para nuestra denominación o para el reino? Si la mentalidad de los líderes, de los pastores fuera para el reino, ni siquiera debería tener la pregunta. O si surge la pregunta, sería meramente para tener una noción o una idea del tipo quizá de doctrina, si es reformada o de otro tipo. Pero no debería ser una limitante. ¿Estamos de acuerdo? Si así como cristianos recibimos esa información de nuestros líderes, de nuestros pastores, entonces cuando nos pregunta aquí cuán bien hemos entendido el reino de Dios, nuestro reino va a ser limitado o reducido, como dicen algunos, solamente reducido a mi denominación. Mientras se trate de mi denominación, puedo apoyar actividades. Mientras se trate de mi denominación, puedo colaborar con algo. Pero estamos llamados a impactar a nuestra sociedad, que, dicho de otra manera, a trabajar para el reino. Yo puedo tener unas pláticas sobre matrimonios en donde pueda compartir el evangelio y que el propósito principal sea eso, y que ese matrimonio que escuchó el evangelio, Dios tocó su corazón, pueda reunirse en otro lugar que a él le quede cercano y no necesariamente en mí, que no es mía, o en la iglesia donde Dios nos tiene. No estamos acostumbrados a pensar en términos del reino, estamos acostumbrados a pensar muy egoístamente y muy individualista. Esto es lo primero que es difícil para nosotros, a ustedes como maestros, que también hemos entendido el reino de Dios. Jesús dijo que uno debe volverse como un niño pequeño para entrar en el reino. ¿Qué factor hay aquí en realidad lo que quería decir Jesús o a lo que se refirió? No necesariamente ser como un niño en donde no entienda la doctrina, es el autor, sino ¿cuál es lo que vemos en un niño? La dependencia, y esa dependencia es la confianza que tiene. El niño no se preocupa por lo que va a pasar el siguiente día, ni qué va a comer, ni qué va a vestir, porque sabe que ahí va a estar, confía, y eso es una dependencia. ¿Qué tanto nosotros estamos dependiendo de esa manera de Dios en ese aspecto? Entonces, dice que los niños pueden entender el reino a su propio nivel, porque ellos conocen lo que significa apoyarse en un adulto confiable. ¿Qué tanto nosotros tenemos esa confianza unos con otros? ¿Qué tanto entendemos y vivimos el reino de Dios como escuela, ¿no? Como personal docente? Miren,
Si no entendemos el reino de Dios de esa manera, va a ser muy difícil que podamos transmitirlo. Ahora, transportándolo a las materias, ya entiendo el reino de Dios en mi relación con otros, ahora entiendo el reino de Dios en relación con las materias, pues podemos ver, y viene un ejemplo, y yo traje otro ejemplo. Viene el ejemplo del Salmo 29, ¿no? ¿Cómo podemos transmitirle a un alumno lo que es una tormenta? Hay dos maneras, ¿no? O sea, la manera, mira, es que es una descarga eléctrica muy fuerte, es la acumulación de toda la energía, y entonces la descarga de esa energía por la atracción, y se lo puedo pintar muy bonito y decirle, eso es lo que se genera en una tormenta. Y el niño probablemente le va a entender muy bien si yo uso pedagógicamente todas las herramientas. Pero si lo llevo, por ejemplo, al Salmo, dice aquí, al Salmo 29, en donde habla de lo que Dios, del poder de Dios, y a la par voy intercalando el significado de la tormenta, mostrándole que toda esa energía acumulada es lo que Dios usa para en el pueblo de la tormenta, y que ese poder es manifestado de una manera muy pequeña, porque el poder de Dios es inmenso. Entonces le estoy mostrando a un Dios que es un Dios soberano, que Él puede crear todo eso, y además le estoy mostrando lo poderoso y lo majestuoso que es Dios, y cumplo con las dos partes. Ahora, el Salmo 19 inicia diciendo, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y empieza narrando todo. Cuando estemos en un día soleado, podemos, en esa materia en donde estemos viendo algo, podemos aprovechar, o aunque no estemos en esa materia, podemos aprovechar de esa manera. A veces el cielo, cómo se ven los trazos, los brochazos de las nubes, y la combinación de colores y la majestuosidad de lo que nos puede llevar a un niño a apreciar. Wow. Hace 2 días vi un post de una amiga. Tuvo la oportunidad por trabajo de viajar a las cataratas de Niágara. Y lo que expresaba en su post era, wow, esto es maravilloso. Y puso lo que puede hacer la naturaleza. Si nosotros no le enseñamos que Dios es el creador de todo esto, la gente hoy, por no mencionar Dios, o porque simplemente ya no viene a su mente, dejamos lo que hace la madre naturaleza. Y con eso crecen sí, la madre, pero estamos separando estas situaciones. Entonces ellos ven, wow, esta es una creación de Dios, cómo es que Dios tiene el poder, y vemos reflejada la imagen de Dios en esa situación o en esas etapas, ¿no? Entonces, me explico sobre cómo es que podemos nosotros aprovechar cada tema. Ahora, ¿qué significa entonces la práctica de la enseñanza cristiana esto? Quizá necesitamos recordar cada día